En enseñanzas antiguas se menciona que existen tres grandes planos de expresión y de conciencia. Y nosotros participamos o formamos parte de estos tres grandes planos. El primer plano es el plano donde nos desenvolvemos cuando estamos encarnados, cuando tenemos un cuerpo físico. Es el plano normal o físico, material, también se le conoce como un plano denso. Este es el plano en el que todos nosotros participamos en nuestra conciencia. Pero hay otros dos planos que están interconectados con el plano material o con el plano físico y que se puede comprobar su existencia. Estos dos planos no visibles a simple vista o en nuestra conciencia habitual o normal son la explicación de muchos fenómenos que se han estudiado o que se han vivenciado por muchísimas personas y que muchas veces la interpretación de estos fenómenos es lo que se puede poner en tela de juicio. Es decir, los fenómenos, las experiencias que personas atestiguan que han vivido, se puede decir que son reales, que son auténticas. Pero lo que podemos poner a discusión es la interpretación y primero la percepción que cada una de estas personas ha tenido de su propia experiencia. Entonces, para comenzar, el plano físico es este plano donde estamos nosotros, donde tenemos nuestro cuerpo material, que percibimos a través de nuestros sentidos, a través de nuestro razonamiento, y es el que se conoce como el plano físico, material o normal. Pero se sabe a través de muchas investigaciones que hay fenómenos que suceden y que van más allá de lo visible o de lo tangible y que ahora, por ejemplo, se han estado grabando incluso a través de los celulares o a través de cámaras y aparecen este tipo de fenómenos extraños que nosotros normalmente no percibimos, o al menos la mayoría de las personas. Pero hay ciertas personas, por ejemplo, niños sensibles o personas, adultos también, jóvenes o adultos, que en un momento dado se sintonizan en su conciencia y en su mente con otra frecuencia, vamos a llamarla así, con otra vibración, con otra frecuencia, aquí mismo, pero es otra vibración, otra frecuencia. Y entonces nuestra conciencia percibe esos otros fenómenos. Lo que sigue al plano físico, lo que está, digamos, de manera paralela al plano físico, es lo que se conoce como el plano o de los fenómenos paranormales, precisamente, o se conoce como el plano psíquico o sutil. Es muchas experiencias que personas han tenido cuando están dormidos y que los confundimos a veces con sueños, en realidad no son sueños. O sea, no todos los sueños, estoy hablando no de todos los sueños. Hay sueños cotidianos estudiados por la psicología, por ejemplo, y que podemos extraer también enseñanzas valiosas para la persona. Pero no estoy hablando de esos sueños. Estoy hablando de experiencias extracorporales que se tienen, pero cuando la persona primero se duerme y entonces se conecta a esta otra dimensión o a este otro plano de manifestación y de conciencia, que es el que se conoce como el plano sutil o plano psíquico. Todas estas experiencias de proyecciones de la conciencia fuera del cuerpo físico,
las sincronicidades o las coincidencias, fenómenos de telepatía, clarividencia, clariaudiencia, todos los fenómenos que estudia la parapsicología, la metafísica, el esoterismo también. En todas las religiones hay fenómenos de este plano. Desde luego, cada grupo, cada escuela o cada investigador le va a dar un nombre quizá diferente o una interpretación diferente. Es lo que, por eso quería recalcar eso, que una cosa es el fenómeno, la experiencia y otra cosa es la interpretación que nosotros tengamos o le demos a esa experiencia. Pero de que existen estos fenómenos, existen. Todo lo que es lo que se conoce como la magia o la brujería o la hechicería, de alguna manera está conectado con esta otra dimensión. Por eso es que algunos instructores de tipo espiritual recomiendan como no asomarnos a este otro plano o no tener vivencias o no buscarlas, porque podemos a lo mejor sintonizarnos con los niveles más bajos de este otro plano, donde ahí podemos encontrar situaciones que no entendemos, que no comprendemos y que nos puedan perturbar o afectar. Y tiene razón, en cierto sentido, ¿no? Pero hay que saber que existe y que nos permite este conocimiento poder diferenciar fenómenos del plano físico a fenómenos que ya pertenecen a esta otra dimensión. Todo lo que se ha visto a través de el espiritismo, la mediumnidad, facultades psíquicas, vuelvo a mencionar, donde personas pueden ver o dialogar con sus familiares que ya fallecieron, por ejemplo, ya sea cuando la persona ya se durmió o incluso estando despierta la persona. Inspiraciones, mensajes que se reciben sin buscarlos, personas que practican meditación y que a través de sus ejercicios de repente su mente se sintoniza en esta otra frecuencia. Aquí en esta otra frecuencia, que es el plano, digamos, paranormal o psíquico, pues hay varios subniveles, vamos a llamarle así, ¿no? La idea es podernos sintonizar con los subniveles superiores de este plano para evitar situaciones que no podamos entender del todo y que nos puedan traer alguna repercusión no agradable, básicamente. De hecho, personas también dentro del campo de la psicología o de la psiquiatría incluso, personas que a veces sufren alguna perturbación en su psiquis, en su sistema nervioso. Muchas veces puede ser por un mal contacto, vamos a decir así, con este otro plano, con una pobre interpretación de las sensaciones y de los fenómenos. Personas que entran también en el campo de los alucinógenos pueden conectarse a este plano. El problema es que, vuelvo a repetir, hay subniveles, hay varios niveles, según dicen los investigadores, y hay la literatura que habla mucho sobre estos fenómenos. Entonces sí, hay que tener un poquito más de cautela o de cuidado cuando estudiemos estos fenómenos de esta dimensión, digámoslo así, ¿no? Pero existen y el saber que existen nos permite luego diferenciar cuando un fenómeno o una persona está experimentando algo del campo paranormal a un campo subnormal, o sea, abajo del nivel normal o incluso anormal. En otros de mis videos he explicado, o de mis presentaciones, ya dentro del campo de la psicología, por ejemplo, que está el nivel normal, el nivel subnormal y el nivel anormal. El nivel subnormal es cuando la persona empieza a tener perturbaciones psicológicas, emocionales, mentales, y lo empiezan a estar afectando y tiene que pedir
o buscar ayuda profesional para poder regresar al nivel normal de conciencia. Y el anormal es cuando ya la persona pierde el sentido de la realidad, de esta realidad precisamente, pero desubicado totalmente por un mal funcionamiento del cerebro o un mal funcionamiento de su organismo o de su mente, y requiere ya un tratamiento más especializado, probablemente con fármacos y con quizá hospitalización. Entonces son otros niveles psicológicos, digamos así. El nivel normal, el subnormal y el anormal. Bueno, hay personas que por haber tenido una experiencia paranormal y no poderla procesar, no poderla entender, la diferencia entre un fenómeno de tipo paranormal y un fenómeno anormal, pues quizá se puedan confundir. Por eso eh, esta necesidad que tuve ahorita de sacar este video para entender que existen diferentes campos y diferentes formas de entender los fenómenos psicológicos o los fenómenos paranormales. Los paranormales no son de enfermedad, digámoslo así, son diferentes, son experiencias distintas, son otras capacidades, otros talentos que todos tenemos, se supone, pero no se despiertan en nosotros. Hay escuelas de pensamiento donde a los estudiantes que asisten a estos cursos se les enseñan técnicas, prácticas, disciplinas para despertar estas facultades psíquicas de una manera ordenada, de una manera controlada, de una manera protegida, para que cuando se den estos fenómenos, la persona sepa entenderlos y comprender lo que le está pasando. Yo he tenido ya en mi práctica profesional como psicólogo personas en mi consultorio que han tenido una experiencia de tipo paranormal, pero que no saben que existe este nivel y lo están confundiendo con una experiencia o con un fenómeno de tipo subnormal o anormal incluso por sus familiares. O sea, imagínate que un niño de pronto le dice en una casa, en una familia, que está viendo algo y que nadie lo ve, o que está escuchando algo que nadie escucha. Entonces, la clasificación psicológica y médica es que está teniendo una alucinación. Y eso está dentro del campo subnormal o incluso anormal, cuando ya es un caso grave. Pero normalmente sería un nivel común, se llama episodio, un episodio psicótico, una alucinación. En el caso de un niño. En el caso de adultos, pues, las alucinaciones pueden ser provocadas por alcoholismo, por drogas, incluso por medicamentos que hacen una mala reacción unos con otros, las sustancias, y pueden provocar alucinaciones. Eso está en el campo, no es paranormal, eso es subnormal, muy diferente. Pero hay personas que tienen visiones, captaciones, y si nunca nadie les ha explicado que existe este otro campo, que está dentro del campo de la salud mental, pero que existen estos fenómenos, pues puede confundir que lo que está viendo a lo mejor es una alucinación y a lo mejor no lo es. O que está captando ideas en su mente y la mayoría de las personas dicen, es que estoy escuchando una voz. Y no es tanto una voz audible, sino es más bien como un pensamiento, pero diferente a nuestro pensamiento normal. Eso no necesariamente es anormal, no es un problema de salud mental. Eso puede ser simplemente un desarrollo psíquico, un desarrollo sutil, o sea, de esta otra frecuencia. Por eso es importante diferenciar estos campos. Bueno, hay otro plano, se supone superior, o se dice que es superior todavía en vibración o en frecuencia al plano, digamos, psíquico o paranormal. Se conoce como el plano causal o espiritual
o supranormal, o sea, más allá de lo normal. Y es donde están las experiencias, ya con seres angélicos, con seres espirituales superiores, con guías espirituales, maestros de luz, todo lo que se enseña en las diferentes religiones del mundo, en contacto con lo divino, vamos a decir así, ¿no? Ya sea en nuestro interior o en fenómenos aparentemente fuera de nuestra mente. Eh, eh, la persona las percibe como en un espacio determinado, ¿no? Hay unas que se experimentan como más como dentro de nosotros mismos. Es difícil para quien no ha vivido este tipo de experiencias saber entender cómo que dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Es como lo que se dice, dentro de tu corazón está el reino de los cielos. O en el budismo se dice, busca el nirvana en tu corazón, o el Buda que duerme en tu interior. Ese tipo de terminología se refieren a este campo ya místico de una elevación de conciencia, y eso ya pertenece a otro plano que no es el psíquico, sino es un plano superior, que es al que buscamos todos contactar o lograr una comunión con un plano superior. ¿Por qué se dice que los seres humanos todos podemos conectarnos con este también plano superior? Porque todos tenemos estos como tres vehículos, además incluyendo el cuerpo físico. Además del cuerpo físico, tenemos un cuerpo sutil o psíquico, que es el que nosotros usamos, por decir algo, cuando dormimos. Cuando duerme nuestro cuerpo físico, nosotros nos proyectamos fuera del cuerpo físico. ¿En qué? En otro cuerpo. Este es un cuerpo sutil o psíquico. Y aquí tenemos también nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra identidad personal. Y esto se puede tener ya sea primero que se duerme la persona, o personas también han tenido la experiencia de hacerlo involuntariamente, y de pronto se sienten fuera de su cuerpo físico, proyectados fuera de su cuerpo físico, en este cuerpo psíquico o sutil. Y hay quienes también pueden, practicando ciertos ejercicios, ciertas disciplinas, hacerlo a voluntad. Es un poco más difícil, pero sí se puede hacer, hacerlo a voluntad. Y eso se puede comprobar que realmente no es una imaginación, sino que la persona realmente está en un desdoblamiento consciente, o lo que se conoce como un viaje astral. O sea que ya puedes como desplazarte. ¿En dónde? En el plano psíquico, que aquí mismo está. Es, solamente es otra frecuencia. O sea, si yo pudiera ahorita desplazarme del cuerpo físico, o sea, concentrarme y salirme del cuerpo físico por un momento, pues ustedes podrían, si tuviéramos la capacidad de ver la parte psíquica, verían como un doble de mi cuerpo, por decir algo así, se desplazaría fuera de mi cuerpo, y verían a otra persona como esta apariencia, pero translúcida, como translúcida. Ese es el cuerpo astral o cuerpo psíquico. Pero además se dice que hay otro cuerpo, además del cuerpo psíquico, que se le considera como un cuerpo causal o de luz. Y este cuerpo causal ya pertenece a otra parte de nosotros mismos, que es lo que se llama en todas las religiones, o en la mayoría de las religiones, el alma de nosotros, el verdadero ser de nosotros. En metafísica se le llama el yo superior. En psicología se le llama el yo transpersonal, en ciertas escuelas de psicología científica. Entonces, esta otra parte de nosotros mismos está aquí mismo con nosotros, y al mismo tiempo está, por decir algo, viviendo, expresándose en este otro plano causal o espiritual. Si un símil, una analogía para poder entender esto de los tres grandes planos de expresión es un ejemplo que yo uso es el del radio,
de cuando utilizas un radio. Tenemos las estaciones que están en AM y las que están en FM. Si tú sintonizas tu radio en AM, solamente van a entrar la música, las noticias y lo que se esté produciendo en la frecuencia AM, amplitud modulada, se llama así. Pero si tú le cambias a tu radio y pones FM, entonces ya no escuchas nada de AM y solamente van a entrar todas las producciones musicales, de noticias, etcétera, que están emitidas en frecuencia modulada, que es FM. Imagínate como un símil, nada más, que el plano físico, el plano normal es AM. Es donde normalmente tenemos nuestra conciencia, lo que experimentamos, lo que vivimos, lo que vemos, lo que tocamos. Pero que aquí mismo está FM, que es el plano psíquico. Entonces, ¿qué necesito para ver el plano psíquico, para entrar al plano psíquico? Pues sintonizarme en esa otra frecuencia. ¿Dónde te sintonizas? En tu conciencia. Y luego en tu mente y luego en el cerebro, para poder entrar al plano FM. Si tú te sintonizas en FM, ya vas a poder percibir el plano psíquico. Incluso si tuvieras un desdoblamiento consciente o una proyección de conciencia, pudieras entrar en ese plano y vivenciar cosas en ese plano, tener experiencias reales, no imaginarias, no alucinaciones, experiencias reales en el plano psíquico. ¿Por qué se puede hacer esto? Digamos, más fácilmente que con el plano causal, porque el plano psíquico, nosotros, ya lo he explicado en otros videos, en realidad vivimos en estos dos planos casi simultáneamente o al mismo tiempo. Es dónde diriges tu conciencia, es donde estás ubicado. Diriges tu conciencia a FM, por decir algo, al plano psíquico, y ya puedes entrar al plano psíquico. No es tan fácil. Pero las personas que practican meditación, oración profunda, ciertos ejercicios especiales, si les interesan estos temas, hay muchísima información ahorita en las redes sociales y literatura abundante sobre todos estos temas. Pero el otro plano es más interesante. Vamos a llamarle XM. Tenemos AM, FM y XM. Es el plano, es la frecuencia de nuestras propias almas, de nuestro yo superior. Y podemos sintonizarnos también con XM. A través de la oración, a través de la meditación, podemos aquietarnos, aquietar nuestra mente, nuestras emociones, para poder sintonizarnos con esa frecuencia superior que ya existe, que siempre ha existido, y podemos nosotros sintonizarnos con esta frecuencia. En algunas escuelas de pensamiento espiritual manejan 7 planos. Esto lo comento para aquellos que tengan esta otra idea y voy a explicarles que es exactamente lo mismo. El hablar de 3 grandes planos es igual que hablar de 7 planos de expresión. Y voy a explicar de qué manera es lo mismo. El plano supranormal, si lo dividimos en 3 subniveles, superior, medio e inferior. Y el plano paranormal o psíquico también lo dividimos en 3 subniveles, superior, medio e inferior. Entonces ahí tendríamos 6 subplanos, más el plano físico ya tendríamos los 7 planos, que se manejan en teosofía y se manejan en algunas escuelas esotéricas, manejan lo de 7 planos aquí mismo. Esta otra versión de los 3 planos es más sencilla o más simplificada, pero se refiere exactamente a lo mismo. Entonces podemos verlo como 3 grandes planos o como 7 subplanos. Y es exactamente la correspondencia. Para que si quieren hacer una correspondencia entre este conocimiento y el otro, que algunas de ustedes puedan haber
aprendido en sus estudios, en su recorrido del sendero espiritual o del sendero interno, sepan que estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Cómo nos podemos sintonizar al plano espiritual superior? Pues todo lo que nos han dicho a través de los tiempos, los grandes instructores de la humanidad o los grandes maestros de la humanidad. Buenas obras, ética, un buen comportamiento, la caridad con el prójimo, buscar la armonía con nosotros mismos, la paz interior, la oración profunda, la meditación, son los principales caminos para sintonizarnos con el plano espiritual que ya existe en nosotros, tal y como se dice en los evangelios. Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás lo tendrás por añadidura. Y el reino de los cielos ya está en tu corazón. Y en el budismo, por ejemplo, se dice, busca al Buda que duerme en tu interior. Ya existe. ¿Qué es el Buda que duerme en tu interior? Es nuestra propia alma. Es lo que se conoce también en el cristianismo místico como el Cristo interno, que en los escritos de Pablo del Nuevo Testamento dice, Cristo en ti, esperanza es de gloria. No está hablando del Maestro Jesús, con todo respeto, está hablando de la parte crística o búdica que existe dentro de nosotros, que es precisamente lo que corresponde al plano del alma, de nuestro yo superior o nuestro yo transpersonal. Todas las enseñanzas espirituales hablan de lo mismo, con diferentes términos, con diferentes conceptos, con diferentes interpretaciones. Yo los invito para que ampliemos nuestra mente a buscar respuestas, siempre en la paz interior. Porque yo he descubierto algo, hace mucho me llegó este pensamiento. Cuando alguien ya está preparado para recibir una enseñanza especial, esta enseñanza le llega a esa persona irremediablemente. O sea, si tú ya estás preparado para entender estos conceptos, lo vas a recibir. De una manera o de otra, van a llegar a ti más información o quizá vayas a tener alguna experiencia donde vas a poder conectar, ir conectando todos estos conocimientos que existen desde tiempos inmemoriales y que lo único que estamos haciendo ahora nosotros es redescubrirlos. Estamos despertando a nuestra conciencia que siempre hemos tenido. En el Antiguo Testamento de la Biblia hay un pasaje muy interesante que dice como si a una persona le estuviera hablando a alguien, un ser superior, y le dice, aquíétate y sabe, yo soy Dios. Como si Dios mismo estuviera expresándose a esa persona y le estuviera dando la clave para que sepamos que estamos conectados con Dios. Aquíétate para que sepas, yo soy Dios. Era para una persona que estaba quizá muy inquieta o perturbada por situaciones que estaba viviendo en su vida. Entonces yo te digo a ti también, aquíétate y sabe, Dios está contigo. Dios está en ti y no te va a dejar solo o sola. Confía y vas a ver cómo el problema que tengas, la situación difícil por la que estés pasando, se va a ir disipando. Pero para que esto funcione más rápido y mejor, relájate, aquíétate,
Por eso es lo que nos recomiendan en todas las disciplinas y en todas las escuelas de pensamiento superior. Tranquilízate. Cerrando entonces esta plática, se dice, y lo voy a dejar así abierto, como siempre, como una teoría, como una posibilidad, hasta que cada uno de ustedes que vean estos videos, que vean este video en especial, tengan sus propias experiencias. Mientras es una teoría, es una posibilidad, por favor no la descartes. Si no coincide con lo que te han enseñado o lo que tú has aprendido antes, yo te invito para que nada más tengas tu mente abierta y vayas revisando estos conceptos a ver si se acoplan con lo que tú ya sabes o con lo que tú crees. O quizá, y más importante, llegues a vivir y a tener experiencias directas, ya no platicadas por otras personas o de libros, sino experiencias en tu propio ser, en tu propia conciencia, donde puedas de alguna manera comprobar algo o todo lo que estoy comentando. Que aquí mismo hay varias frecuencias y podemos tener acceso a ellas si cumplimos con los requisitos que se nos pide. En próximos videos seguiremos ampliando estos conceptos con algunas experiencias de personas que yo he conocido o de un servidor que pueden ayudar a subrayar la veracidad o la posibilidad de que estos conocimientos tengan la verdad para cada uno de nosotros. Nos veremos en otra próxima grabación. Hasta pronto.